Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión del curso virtual Acompañamiento Psicológico en Duelo por COVID. Bueno, pues en estas sesiones nos hemos preparado con todo el contexto para poder entrar de lleno a las estrategias y hacia ya los planes de intervención. En nuestra sesión número 1 hablábamos de las generalidades del duelo, de qué sucede en el duelo, hablábamos de estos momentos que transitábamos desde el momento o el primer momento de shock, de aturdimiento, pues hasta el momento ya en que podíamos empezar a retomar nuestra vida, resignificar el evento, y bueno, empezar a plantearnos qué queríamos, por qué teníamos que continuar. Hablábamos de las manifestaciones y de que todas estas respuestas, por muy extrañas o anormales que nos parecieran, como dentro del contexto de duelo, todas estas respuestas, pues cumplían un fin, eran adaptativas y no eran anormales, ni debíamos de patologizar las respuestas que la persona tuviera pues ante el duelo. Platicábamos acerca entonces de qué se necesitaría en cada una de estas etapas o momentos que, bueno, al final buscaban cosas distintas. En nuestra sesión número 2 platicábamos acerca de los matices que la pandemia, que la muerte por COVID venía a impregnarle pues al de por sí ya difícil y doloroso proceso del duelo. Decíamos que si bien este tipo de duelo al que nos estamos enfrentando en estos momentos tenía estos matices, pues entonces teníamos que responder en nuestra intervención principalmente a esos matices que hacían que el duelo se volviera complicado. Y dentro de estos matices hablábamos de el no poder despedirnos, por ejemplo, que era de lo más importante, el estrés que vivían las familias antes y después del fallecimiento, buscando hospitales, buscando medicamentos, atención especializada, etcétera, ¿no? Hablábamos de que nos estaba restringido el contacto físico, el poder ir, darle un abrazo al familiar que estaba sufriendo o el poder reunirnos con la familia y que nos sirvieran de amortiguador o de contención, de colchoncito, pues ante todo esto que estábamos viviendo. Y por ahí se quedó una tareita pendiente acerca de qué elementos, por ejemplo, en nuestra cultura eran muy, muy importantes a la hora de estar transitando un duelo y que en este contexto de la pandemia, del confinamiento, de las medidas de seguridad, de protección, pues no podíamos entonces llevar a cabo lo que necesitábamos, ¿no? ¿Cuáles son estos que ustedes detectaron como estos elementos de nuestro contexto, de nuestra cultura, que no estábamos pudiendo atender en estas circunstancias? ¿A alguien le gustaría compartir? Yo, Sí, Pati. Katy. Bueno, ya lo habíamos comentado, pero sí, efectivamente, el hecho de no poder ritualizar con los rosarios y todo esto que a las personas, pues es muy importante. Pues hoy no se puede hacer, o sea, hoy no se puede ritualizar haciendo los rosarios, pues de los 9 días. Ese es un punto, ¿no? O sea, ahorita que digan las demás chicas, ¿cuáles más puntos, no? El hecho de no poderse despedir, las personas se meten al hospital y ya no salen vivas y es más, no se despiden de nadie, o sea, mueren solitos ahí adentro porque pues además los aíslan, ¿no? Es el caso de una persona que también pasó así, la aislaron, no entró por COVID, ahí se contagió y luego la aislaron y después murió sin ver a su mamá, a sus tías, ni nada, era una jovencita de 19 años. Somos entonces como predominantemente católicos, ¿no? Y nuestra religión tiene como rituales muy, muy específicos, ¿no? Y que pues sirven para algo, ¿no? Cumplen una función y que en estas condiciones no lo estamos pudiendo llevar a cabo.
Sí, Clau y Cris, por favor. Adelante. No te escuchamos, Clau. No, seguimos sin oírte. ¿Ya me escuchan ahí? Ya, perfecto. Ok. Que yo comentaba que yo creo que Pati ya casi mencionó todos, pero yo diría que desde mucho antes de llegar al funeral, antes de llegar a los rosarios, antes de llegar a todo eso, el simple y sencillo hecho de que no tenemos el espacio ni siquiera para podernos despedir de nuestro paciente, yo creo que es lo más difícil para la familia. O sea, el hecho de que llega al hospital, se encierra y ya no volvemos a saber de él hasta pues prácticamente cuando nos entregan o el cuerpo, que a veces ni siquiera se puede alcanzar a observar, o las puras cenizas de la persona. Yo creo que toda esta parte de lo que veníamos platicando en las sesiones pasadas del proceso de, bueno, sé que está enfermo, ya nos avisaron que está pues delicado y luego nos avisan que ya podemos empezar como a despedirnos y empieza a pasar la familia y ya llega el momento del desenlace y todo lo que conlleva ese desenlace, siento yo que es la parte que está haciendo falta para iniciar un duelo, porque yo siento que ni siquiera se puede iniciar como tal. Simple y sencillamente nos vamos directo a la noticia y no hay un espacio como para amortiguar lo que está pasando. Sí, Clau, si nosotros pues prestamos atención incluso a nuestras propias vivencias, nosotros somos, si por ejemplo nos dicen tal familiar está enfermo, pues no importa, ahí vamos los 10, los 12, los 8 familiares afuera del hospital y ahí estamos haciendo esta contención social, ¿no? Nos turnamos, uno va por la comida, el otro llega en la mañana con el café y aunque nos tengamos que quedar en los coches o en las banquetas, ahí están las familias completas. Incluso desde ese momento, el apoyo social, la cercanía con los familiares, pues cumple un papel importante. Para nosotros es así y pues en estos momentos eso no lo estamos pudiendo hacer, ¿no? Gracias, Clau. Cris, Naye. Iba a mencionar algo similar a lo que están comentando, ¿no? La importancia de la cercanía, ¿no? ¿Qué es lo que acabas de decir, ¿no? El poder estar acompañados de la familia, el vivir este proceso en compañía, ¿no? De, como bien decías, de estar allá afuera, la expectativa de tener el apoyo, al momento de recibir el cuerpo del familiar, ¿no? Poder verlo, poder estar en el funeral, recibirlo, poder estar ahí velándolo, es como parte del proceso del inicio del duelo, ¿no? Y todo esto no se puede realizar ahora, ¿no? Bueno, en fin, en general era casi similar a lo que habían comentado. Sí, somos muy del contacto, muy del apoyo, hasta nos sentimos mal si alguien no acudió a hacer esa contención social. Naye, Hola, hola Naye, buena tarde. hola, buenas tardes. Pues básicamente es lo mismo. Creo que somos una cultura en la que el contacto es básico. Es algo que yo veo que les falta mucho es, aparte de todo el acompañamiento del ritual de, de ya la parte final, ¿no? Para poderlo enterrar, para poderlo despedir oficialmente. Hay una parte, no sé si en todos lados lo acostumbran, pero al menos aquí en donde yo vivo y dentro del pueblo y aparte de la familia, pues yo lo que veo es que dejan un momentito, un espacio en donde ya está el difunto ya preparado y antes de abrir las puertas para todos los demás familiares, los vecinos, todos los amigos, antes de todo eso, la familia más
más cercana se acercan a despedirse, se acercan a decirle como las últimas palabras. Y creo que eso es algo que están padeciendo mucho ahorita, precisamente por las medidas COVID que se deben de tener o que se supone que se deben de tener. No tienen ese espacio. He visto que muchas personas pues sí tratan de cumplir, a pesar de todo su dolor, tratan de cumplir como con las normas, ¿no? Cuando les entregan el cuerpo. Pero, bueno, cuando les entregan las cenizas es lo que yo veo que sufren mucho, porque al haber vivido pérdidas anteriores, es lo que me mencionan. Bueno, es que yo cuando falleció mi abuelito pude acercarme y lo vi ahí acostadito con sus ojos cerrados. Y ahora que se fue mi mamá, no pude hacerlo, ¿no? Entonces, eso es algo como que les está haciendo mucha falta. Es algo como brincarse un paso fundamental en la parte de la despedida y siento que es muy doloroso para ellos, ¿no? Porque es diferente saber que ver, ¿no? Es un proceso diferente, o sea, ellos saben que su familiar ya partió, que su familiar falleció, que ya no está, pero el hecho de no verlo con sus propios ojos hace que se perciba y se sienta diferente, ¿no? Como que algo les falta. Eso es lo que he visto. Gracias, Naye. Y bueno, allá en donde tú hablas, hacen casi fiestas de varios días, ¿no? Sí. Banquetes para los fallecidos, música, pirotecnia y, Sí, o sea, sí, es sí, sí. derroche de cosas a la hora de la muerte, ¿no? Sí, sí, es toda una fiesta, cuando alguien se va, por ejemplo, en el día que se va, o sea, el día del velorio, pues se prepara uno o sea, bueno, en la casa donde falleció el familiar, los de la casa tenemos que preparar comida, no sé, no solo café, según al alcance de lo que se pueda, pero pues mínimo café y pan dulce para todos los que se van a llegar a velarlo. Entonces, cada que se junta cierta cantidad de gente, rezan un rosario o la persona que llega reza su rosario en el momento que llega, si se tiene que ir rápido. Y de ahí toda la novena se acompaña con comida. Se reza el rosario. Al final del rosario se les da algo pues como agradecimiento de haber participado en ese rosario. Y el día que se levanta el luto, que es el alza luto, así se llama, se hace una comida. Se hace la misa, se hace una comida regresando de la misa, y en la noche se hace el alzaluto. Entonces ya es un rosario diferente en el que hay todo un proceso simbólico de todos los elementos que acompañaron en ese momento el funeral en la casa de las personas, ¿no? Lo que significan las flores, lo que significa el agua bendita. Por ejemplo, de la familia de mi mamá acostumbran abajo del ataúd ponen una cruz de arena, pero he visto que en otros lados ponen cruz de flores o no ponen nada, pero es como de usos y costumbres, ¿no? Entonces, lo que representan los 4 cirios que están en las 4 esquinas de donde estuvo el féretro, el santo que acompañó a la familia durante la novena, porque puede ser de su devoción, o el que haya llevado algún familiar para acompañar todo el proceso. Y creo que así una manta. Bueno, son varios elementos, son bastantes, y pueden ser diversos los elementos que se acompañan según los usos y costumbres. Pero, por ejemplo, ahorita que les entregan las cenizas, pues no hay eso, ¿no? Y, por ejemplo, todo le acompaña el camino de la casa al panteón, aquí en Tultepec, pues es con música. Si era cohetero, pues con cohetes. Si era músico, pues viene toda una banda a acompañarlo. Y a pesar de que, pues sí es doloroso la partida,
todo esto que viste a esta situación, todo esto que lo acompaña, la verdad es que sí lo hace un poquito más llevadero, ¿no? Eso, o sea, como que la aceptación ya es como, bueno, ya no es tan solitario el asunto, pero cuando, ahorita que yo lo he estado viendo que les dan la cajita de cenizas, pues es como brincarse todo esto, ¿no? O Así sea, es. sí están los rosarios, pero no está toda esta ceremonia, no está todo este ritual, no están todos estos elementos simbólicos que de alguna manera yo desde mi percepción, todos estos elementos, todo lo que simboliza, va ayudando a los familiares a que sea un pasito más adelante para llegar a la aceptación final, ¿no? De que ya no Ujú. está. Sí, por lo menos Y transitar en estas primeras etapas del duelo, en estos primeros momentos, shock, de aturdimiento, de negación sí, de la realidad, ¿no? Gracias, Naye. sí, sí, Dante, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, e incluso ahorita que las compañeras están compartiendo como toda esta parte de testimonios y acertadamente Naye comenta con respecto a los usos y costumbres, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, considero que también parte del ritual que hoy en día o más bien que sigue vigente, tiene también mucho que ver con la parte de conciencia colectiva. Creo que en ese sentido también esta parte de conciencia colectiva ha traído que el hecho de que no se haga el ritual no solamente trae tristeza a la parte de la despedida, sino también parte de esa conciencia colectiva, independientemente de la cuestión religiosa, sino realmente el tótem institucional que abarca, pues obviamente también conlleva la parte de culpa, mucha culpa, demasiada culpa. Por ejemplo, algunos de los consultantes que me han llegado, pues sí, o sea, sí está la tristeza y todo eso, pero el tema central es la parte de su culpa, porque y más con la parte de usos y costumbres, es que yo no pude velar a mi papá, yo no pude hacerle un rosario digno a mi hijo, por ejemplo, y ese momento trae culpa, independientemente de una cuestión de tristeza que es obvio, totalmente, pero creo que parte de lo que yo he tenido que estar confrontando hoy en día, incluso, pues sí, y creo que no sé si lo que hemos pasado las personas que estamos integradas en este grupo, ¿no? Que también tuvimos pérdidas, creo que sí, la mayoría lo vimos reflejado con la parte de culpa, en el sentido, reitero, de que es que no pude ver a mi hijo, o ver a mi madre, o ver a mi padre como él hubiera querido, porque también esa es otra, es como parte de las deudas que se quedan, ¿no? Y no solamente ya tienes que lidiar, o la persona tiene que lidiar con la tristeza, sino además tiene que lidiar con la deuda que queda de ver. Entonces, digo, hay ocasiones en las que incluso, ¿no? Con la parte terapéutica, pues uno puede recomendar, ¿no? De haz tu propio ritual, trata de despedirte, etcétera, pero en ocasiones y más para las personas que tienen ese arraigo tan fuerte, lógicamente la parte de la culpa es, no, es que a mí no me digas que yo haga una despedida con una cartita y que la eche al viento, y no, 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 o sea, el ritual implica esa parte de deuda. Entonces lidiar también con esa parte de culpa creo que también es muy importante, porque no solamente se siente culpable el que está en duelo, sino además siente una culpa muy severa, ¿no? Es lo que quería compartir. Gracias, Dante. Tú mencionabas dos cosas importantes, también como parte de, pues, de nuestra cultura a la hora de que alguien fallece, tiene que ver con cumplir las últimas voluntades, ¿no? Estamos acostumbrados a que, pues bueno, cuando las personas ya son mayores o saben que, pues, que ya están pasando a esta etapa final de la vida o que están cursando una enfermedad, pues empiezan a hablar de cómo quieren que sea, ¿no? Su funeral, quién quieren que asista, a dónde quieren que se lleve a cabo, si los van a inhumar, si los van a cremar, si van a lanzar las cenizas al mar o qué quieren que suceda, ¿no? Y entonces, parte que ayuda mucho al doliente es cumplir con esas últimas voluntades. Y
eso pues también ha cambiado, ¿no? No siempre vamos a poder cumplir con esas últimas voluntades que para muchos de los dolientes son sagradas, ¿no? Es lo mínimo que le puedo cumplir pues a la persona que ya falleció. Y como decía Dante, ¿qué pasa si no podemos cumplir con esas últimas voluntades? Bueno, pues entonces empiezan todos estos sentimientos de culpa, de recriminación. Y bueno, también lo mencionabas ahorita, también formamos parte de una comunidad y tenemos una responsabilidad con los miembros de nuestra comunidad, de nuestra colonia, con nuestros vecinos, con nuestros familiares lejanos. También tenemos una responsabilidad con ellos, que es que por lo menos los vas a acompañar. El moñito negro fuera de las puertas, pues no es como de adorno, ¿no? Tiene un fin, y es el fin que es hacer del duelo, de este proceso personal de duelo, empezarlo a hacerlo comunitario, social, y que las personas pues vayan a tu casa, se acerquen, que si te encuentran, te den un abrazo, te muestren su apoyo, porque tenemos una responsabilidad también comunitaria. Y esa es otra cosa que nos han quitado en estos momentos. Sí, Janet, adelante. Sí, bueno, aquí me surgió a mí una duda. Sé que todos estos rituales, pues por las condiciones actuales, no se pueden realizar como estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo le apoyamos al paciente a enfrentar este paso tan importante que son los rituales que nos están llevando? Porque pues también algo que con lo que se van enfrentando es el miedo ahorita constante, ¿no? Como decíamos anteriormente, de perder la propia vida o la propia salud. Entonces, pues tampoco es como, sí quiero vivirlo, pero sé que no puedo por este miedo que vive o que estamos viviendo constantemente. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo le ayudamos al paciente a enfrentar este paso tan importante que no está permitido ahora? Ok, bueno, ahorita que platicábamos de todo esto que no podemos hacer y el contexto de los que hemos hablado las 2 sesiones pasadas, tenemos 2 posibilidades. Una, la sustitución, de la que ahorita varios de ustedes hablaran. Bueno, el que no podamos llevar a cabo los rosarios no quiere decir que no nos podamos reunir 9 días con otro tipo de circunstancias o utilizando otro tipo de recursos, ¿no? Vamos a sustituir, no podemos dejar, como mencionaban al inicio, ese vacío, ese algo me falta. O sustituimos o hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos y con el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Pero sí es importante, Janet, hacer. No podemos dejar a la deriva, ni podemos dejar pues ahí ese vacío, ¿no? Ahorita las estrategias nos van a ayudar un poquito a ya empezar a concretar y a clarificar estas cosas. Muy bien, ¿alguien más le gustaría compartir algo antes de empezar ya lo que nos toca revisar hoy? ¿No? Bueno, esta parte es bonita porque a los clínicos se nos olvida, ¿eh? Toda la cuestión social, familiar, comunitaria, y estas costumbres y todo lo que nos cobija esa parte social, a los que somos meramente clínicos se nos olvida. Y se nos olvida considerarla a la hora de nuestras intervenciones. Entonces, por eso está bonito tener esa parte social, ¿no? Que perdemos de vista y que forzosamente tenemos que incluirla porque por las características de nuestra cultura es necesaria, ¿no? El otro día por ahí leí un post en Facebook de alguien que decía pues que qué terrible que las personas con su dolor, que las personas con su sufrimiento todavía tuvieran que servirle de comer a los que fueron, que todavía tenían que atender a los que pues habían ido a dar el pésame o habían estado en la noche ahí, y que esa era como una falta de respeto a los dolientes, darles como una tarea más en ese momento en el que estaban sufriendo. Entonces yo no sabía qué pensar. Por un lado decía, sí, tienen razón. Imagínate en esos momentos, pues todo, o sea, estás transitando el momento más difícil de la realidad, de aceptar la realidad.
estás llorando, estás desgastado y tienes pues que atender a la gente que te acompañó. Pero después mejor le empecé a preguntar a las personas, ellos qué pensaban, y la verdad es que la mayoría de las personas decían, sí, en ese momento lo estás sufriendo, te está doliendo, pero es parte de lo que tienes que hacer y pues yo lo hago con gusto porque pues es para mi ser querido, es porque los demás pues te apoyaron, estuvieron ahí contigo en un momento difícil. Entonces, la mayoría decía, no, yo no cambiaría pues esas partes, ¿no? Sí, Anita. Bueno, yo creo que, perdón, es que hoy estoy con mi celular porque dejé la computadora en otro lado, por eso Adelante. dice otro nombre. Bueno, lo que pasa es que yo creo que se ha perdido mucho de la costumbre y la costumbre es que los dolientes no eran los que guisaban, ¿sí? Los que guisaban era toda la gente de la comunidad, se acercaba a apoyar, a ayudar, a servir, a guisar, a hacer toda esa parte que era el acompañamiento para los dolientes. Ajá, no te quedas solo, todos estamos contigo, todos de alguna manera apoyamos y solucionamos. Y por eso es que se iba a los 9 días, incluso al 9º día, pues se hacían tamales y se hacía la comida y se hacía todo eso, ¿no? Entonces, era una manera de decir, aquí estamos y te acompañamos. Pero los que menos lo hacían eran los dolientes. Y ahora dejan a las familias solas o a la mamá sola, ¿no? Exacto, Es es lo mismo que en los embarazos, ¿sí? O sea, llegaban a la visita, pero a ayudar, a lavar pañales, a lavar la ropa, a prepararle el té, a prepararle su baño, ¿sí? Y ahora llegan a visitar y pues a que les atienda la recién parida, ¿no? Es lo mismo. Bueno, entonces sí estamos, gracias Anita, sí estamos viendo que estas cosas que eran importantes o que son importantes para las personas no las estamos pudiendo llevar a cabo. Ahorita respondiendo a la pregunta de Janet decíamos, bueno, pues tampoco podemos decir, bueno, pues no hay despedida y pues bueno, ahí hazle como puedas, ¿no? Tenemos que entonces, o sustituir o dentro de nuestro contexto hacer lo más que se pueda con los recursos que tenemos en estos momentos. Entonces, hoy vamos a abordar las estrategias. Bueno, yo me di a la tarea de buscar los protocolos, guías de actuación, lo que ha venido surgiendo desde el año pasado como guías para la intervención. Y pues bueno, he encontrado bastantes, casi cada país generó su propia guía para poder atender pues a los dolientes, ¿no? A las personas que pues vivían uno o varios fallecimientos de sus seres queridos por COVID. Y bueno, dentro de todas los protocolos, las guías y demás, pues yo me quedé con 4. 4 fueron las que, pues a mi parecer, toman en cuenta o no se salen tanto de nuestro contexto cultural ni de los recursos con los que contamos nosotros y que pues podrían ayudarnos a plantearnos pues cómo va a ser nuestra intervención. Estos protocolos y guías que a mí me gustaron, uno de ellos es pues, el de nosotros, obviamente, el de México, que es elaborado por la Secretaría de Salud junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, y bueno, y algunas otras asociaciones. Y de ahí son otras 2 guías, las 2 son españolas y una que es una combinación de varios profesionistas alrededor del mundo, españoles, alemanes, argentinos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hoy vamos a compartir. No les voy a presentar las guías completas, esas se las voy a mandar para que ustedes las tengan, sino que lo que me parece relevante de cada uno de estos protocolos o de cada una de estas guías y que puede ir complementando la intervención.
Algunas son muy similares en algunas cosas, pero cada una aporta algo importante o desde una perspectiva distinta, y pues bueno, eso es lo que vamos a revisar. Las guías y protocolos son importantes porque nos dicen que es aceptado, ¿no? Después de lo que se ha investigado, de conocer el contexto, qué es como lo adecuado, lo que se debe de hacer, pero nunca vamos a poder realmente cumplir al 100 con lo que a veces nos pide. Acuérdense, tenemos que contextualizar a partir de lo que se vive en esa comunidad, lo que vive esa persona, todo el contexto personal del doliente. Entonces, pues rescaten de las guías lo que crean que a ustedes, a lo que ya hacen, que pueda aportarles y que sus consultantes están necesitando. He encontrado un montón de frases bien bonitas con respecto al duelo y a la sanación. Y bueno, ahora me gustó esta. Dice, la pérdida de la relación ha de sanarse en el contacto que proporciona la relación con otros. Sin ese otro, la sanación no es posible. Y bueno, hemos hablado mucho de recursos individuales, ¿no? Pero tampoco tenemos que enfrentar el duelo de manera heroica y yo sola puedo o yo solo puedo, sino que pues, podemos apoyarnos en los demás y podemos buscar otro tipo de recursos a través de los que sí están, a través del contacto con los otros. Y todas estas guías van a atender estos matices de los que hemos estado hablando. No son guías de duelos pues generales o en general, aunque hay personas en estos momentos que también están teniendo pérdidas y que no son fallecimientos y que no son por COVID, sino pues las muertes a las que nos enfrentamos de manera pues, cotidiana, accidentes, homicidios, pues debido a enfermedades y que pues no tienen que ver con COVID. Pero estas guías sí están enfocadas a este contexto. Acuérdense que, lo decíamos la primera sesión, el duelo es un proceso de adaptación individual a esta nueva circunstancia, por lo que el poder usar estas guías, pues lo tenemos que hacer a partir del contexto y de las maneras de pensar de las mismas. Yo algo que les pregunto siempre al inicio, pues es si profesan alguna religión. Y si me dicen que sí, pero yo no sé a qué se refiere, les pregunto, ¿y en tu religión cómo ven la muerte? ¿Qué piensan? Eh, qué hacen, ¿no? En tu iglesia o en tu religión. Y los que dicen, no, yo no soy de ninguna religión, bueno, entonces háblame de tu filosofía de la muerte. ¿Qué piensas entonces acerca de la muerte? Para tener pues, todo este contexto, todo este del que hablábamos de ahorita, todo este contexto social, cultural y también pues el contexto personal con respecto a lo que la gente cree sobre la muerte, ¿no? Y bueno, ya que conocemos las características y las afectaciones específicamente del duelo por COVID, pues bueno, desde que empezamos a ver que esto iba a ser un verdadero problema de salud mental porque no estábamos preparados para atenderlos, porque además de duelos empezamos a atender depresiones, ansiedad, problemas familiares, pues tuvimos que empezar a ponernos a trabajar. Y pues del trabajo de personas dedicadas al duelo, a la salud mental, pues surgieron todos estos protocolos y guías. Todas las guías, todos los protocolos van a hacer énfasis en estos 10 puntos. Aquí algunas cosas yo las he ido agregando, no porque vengan en la guía, sino también porque pues yo he visto que funciona. La estrategia general, entonces, de intervención tiene que incluir por lo menos estos 10 elementos. Alentar el que la persona pueda hablar de la pérdida. Si no habla, pues no va a ser bien complicado que pueda ir transitando. Y además, cuando no hablamos, cuando no nos escucha a otros, empezamos a tener nomás estos monólogos internos que pues a veces no nos ayudan, ¿no? Que son discursos internos
destructivos, ¿no? Entonces, hablar, alentar a que hable es como lo más importante. Lo hemos mencionado en las 2 sesiones anteriores, la parte de aceptar y validar las emociones, normalizar los síntomas, normalizar lo que la persona está sintiendo dentro de esta etapa de duelo. Nos dicen cosas como: no crees que me estoy volviendo loca, no crees que eso está fuera de lo normal, no crees que ya no tendría que sentirme así. Entonces, aceptar, validar emociones y normalizar lo que la persona está sintiendo, viviendo, también tiene que formar parte de esta estrategia general. Decíamos ahorita, nadie tiene por qué vivir el duelo de manera heroica y yo solo puedo y yo sola puedo. Hay que procurar, sobre todo en estos momentos que se nos está restringido, la parte física, de contacto social, pues buscar apoyo en los demás, aunque sea de otras maneras. Hoy la tecnología pues también nos puede ayudar a eso, ¿no? O ingeniarnos, les hablamos de la creatividad, tenemos que ser creativos, si no vamos a poder hacer esto, entonces, ¿qué sí puedo hacer? Si no lo puedo hacer de esta manera, entonces, ¿de qué maneras lo podría llevar a cabo? No ver el duelo como una enfermedad o como algo insuperable. Al inicio decíamos, el dolor es tan intenso que la persona puede llegar a pensar que no va a poder superarlo nunca. O se siente mal, se siente loco, se siente extraño por estar sintiendo, por estar viendo, por estar percibiendo lo que percibe. Entonces, motivar mucho a que pues el dolor no se lo podemos quitar, que va a ser algo que va a tener que vivir, pero que no va a ser para siempre, que es transitorio, que poco a poco va a dejar de sentir ese dolor tan intenso o tan incapacitante. Por supuesto, el autocuidado, en cualquier situación de crisis, el autocuidado es importante. Es entendible que los primeros días las personas no coman, no duerman, se les dificulte pues hasta bañarse, sí, pero poco a poco tiene que ir retomando, primero antes que otra cosa, todo lo que implica el autocuidado. Por todo lo que veíamos y platicábamos ahorita, entonces, en este tipo de duelos, en este contexto, hay mucha angustia, mucha ansiedad por lo que no se pudo hacer, por lo que no se puede hacer. Entonces, atender el tema de la ansiedad también va a ser parte de la estrategia. A partir de la relajación, del ejercicio físico, de la meditación o de ejercicios espirituales o si sus religiones se lo permite, pues de la oración y demás, ¿no? Todo este tipo de prácticas, pues a lo que contribuyen es a bajar los niveles de ansiedad y pues a generar un poquito de esperanza. El actuar, el tener como objetivos pequeños, diarios, aunque sea chiquitos, ¿no? Yo les decía, les he dicho, no tienes que hacer grandes cosas en estas primeras semanas, con que tu objetivo del día de hoy sea bañarme, sea hablar por teléfono con alguien que sé que me orienta, que me apoya, es suficiente, ¿no? Hay que establecer prioridades porque pues, hay un tipo de personalidad y de rol que a veces las personas juegan en estos procesos, que es como de resolver, ¿no? Yo entonces ahora a partir de este minuto 1 tengo que hacerme cargo de todo y tengo que ver los pendientes, resolver las urgencias, asumir el rol o las actividades que hacía el fallecido y entonces se dedican a hacer. Pero esto lo único que sucede es que pues, le imprime más estrés a este momento y va como aislando o desconectando emocionalmente a la persona pues, del proceso. Entonces, es importante hacer, aunque con objetivos muy pequeñitos. Si han revisado por ahí y han escuchado hablar de este modelo de atención de la depresión que es
pues, se me fue el nombre ahorita les digo, pero que es basado en estos pequeños objetivos diarios, pues lo mismo tenemos que aplicar, objetivos pequeñitos, estableciendo prioridades, pero que le permitan a la persona hacer. La búsqueda de recursos de ayuda externos, pues ya sea leer libros sobre duelo, ya sea ver películas sobre duelo, buscar la ayuda de los terapeutas, de los psicólogos, buscar grupos también. A veces hay grupos muy específicos, ¿no? De grupos de personas que perdieron a un ser querido en estas condiciones, ¿no? Y bueno, por supuesto que es uno de los más importantes, la estrategia general va a incluir las despedidas simbólicas y los rituales, ya sea sustitutivos o que vamos a llevar a cabo de maneras distintas. Y a mí este me parece muy importante, ¿no? Cuando ya las personas van saliendo de la parte más difícil, el que puedan compartir su experiencia y el que puedan escuchar la experiencia también del otro. Si estamos en los primeros momentos del duelo, pues escuchar la experiencia de otros que ya transitaron este proceso va a ser de mucha ayuda. Y cuando yo ya vaya más estable, cuando yo ya me sienta mucho mejor, compartir mi propia experiencia. Y ese es un momento bien bonito, a mí me gusta mucho como resaltarlo a la hora de la terapia o de las intervenciones, porque cuando las personas dicen, viví esto, me sentí así, lo enfrenté así, poco a poco fui mejorando, ahora ya tengo proyectos, ahora ya me volví a anclar a la vida, y que pueden decirle a otro que pues está sufriendo, vas a estar bien, yo pude, ¿no? Entonces tú también vas a poder, es de los momentos más significativos del proceso, ¿no? Ahorita les voy a compartir una estrategia que no viene en las guías, pero que a mí me gusta mucho hacerla ya en estas sesiones de cierre con los dolientes. Entonces, esta estrategia, nuestra estrategia general, pues tiene que incluir estos 10 elementos como básicos. Si alguien cree que tenemos que incluir o que ha visto en su experiencia que tenemos que incluir algún otro elemento, pues no lo puede compartir con gusto. Pero si se dan cuenta, muchas de estas estrategias, pues es en compañía, ¿no? Acompañado de los otros, ¿no? Ya sea de un especialista o de nuestra familia o de los que estén cerca de nosotros. Y aborda pues todas estas cosas del contexto personal, comunitario, social. Perfecto, muy bien. Bueno, primero comencé con esta guía. Esta se llama guía de, me estorba aquí es guía dedicada a las personas, bueno, que en estos momentos se encuentran en duelo por la muerte de algún ser querido. Esta es editada y distribuida por el Colegio Oficial de Psicología de la región de Andalucía, nada más, no de todo España, sino nada más de esta región, y que, bueno, hacen énfasis como en 4 o 5 estrategias. Algo importante de esta guía es que pues establece al inicio que pues no hay recetas que te permitan eliminar el dolor. Y esto es algo que nos cuesta un montón de trabajo entender. A nadie le gusta lidiar con el dolor. Es algo que vemos pues como aversivo, que no queremos experimentar. Pero y que en estos momentos pues las personas quisiéramos, ¿no? No sentir dolor. ¿Qué hago para no sentir este dolor? Pero al final, como mencionan en la guía, no hay una receta que permita eliminar el dolor. Y además no es sano saltarse experimentar el dolor, pues por muy fuerte que sea, ¿no? Y no es algo que nosotros
pues le vamos a reforzar a nuestros consultantes. Van a llegar diciéndonos, es que no quiero sentir este dolor. Y nosotros no le podemos decir que pues, nosotros se lo vamos a quitar, que lo vamos a eliminar, no vamos a generar estrategias encaminadas a eliminar el no sentir o a eliminar ese dolor. Eso no va a ser posible, es absolutamente necesario. Y si no podemos eliminarlo, bueno, pues entonces, dice la guía, podemos utilizar estrategias o recursos pues, para llevar este procesito de una forma más adaptativa. Y bueno, en la primera estrategia, esta ya hace referencia a acompañarnos, ¿no? A evitar el aislamiento social. Y nos dice, pues, lo importante que es sustituir estas formas habituales de cercanía por aquellas que estén permitidas en este momento. Así no podemos ir y darle un abrazo a nuestro amigo, a nuestra amiga, al vecino, incluso a veces ni hasta a nuestro familiar, pero cuáles podrían ser sustitutivas o cuáles podríamos hacer de otra manera. Me decía, por ejemplo, uno de mis consultantes que lo habían ido a visitar, pero bueno, pues él se había tenido que sentar de la reja de su casa hacia adentro en su pastito y que pues su amigo que lo había ido a visitar se sentó afuera, ¿no? Y que ahí estuvieron varias horas pues charlando, acompañándose, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a volvernos creativos y generar otras maneras, no porque estemos en confinamiento o no porque no esté permitido el contacto físico, no hay otras maneras de estar cerca de las personas, ¿no? El dolor a lo mejor no se va a ir, el dolor va a ser el mismo, pero si nos sentimos acompañados y estamos acompañados, se va a llevar de una mejor manera. Pero fíjense, el doliente en esos momentos a lo mejor ni puede pensar en qué otras maneras, ¿eh? Sí se lo podemos preguntar, ¿de qué otra manera te gustaría que estuvieran cerca de ti? Ah, pues que me llamaran, pues que me fueran a visitar aunque sea de lejitos, pero a veces la afectación pues todavía es mucha y a nivel cognitivo pues la persona no se puede poner creativa. Entonces ahí nosotros tenemos que estar ofreciendo todas estas posibilidades, ¿no? Háganse por ahí como pues un listado, ¿no? De lo que podemos hacer, de lo que podemos sugerir. Yo les puse ahorita al final ya todas como las técnicas, los ejercicios así en forma de lista para que los tengamos ahí a la mano. La estrategia 2 de la guía nos dice que pues tenemos que atender las emociones, que es algo que lo que hemos hecho mucho énfasis, tomarse el tiempo para sentir. Estas emociones a veces decíamos, por muy negativas que sean, nos ayudan a transitar por estos momentos difíciles. Y si las minimizamos, las evitamos, las reprimimos, tarde que temprano volverán a aparecer y lo único que van a hacer es prolongar el dolor. Entonces, aquí sirve mucho sensibilizarlos hacia lo importante que es contactar con esa parte emocional. Porque si no lo haces ahorita, que es el día 5, el día 10, el día 20, lo vas a tener que hacer de todas maneras un año después, o 2 años después, o 10 años después, cuando pues, nos demos cuenta que no hemos pues, superado esa pérdida. Entonces aquí, hablarlos, sensibilizarlos nos puede ayudar. La guía propone este ejercicio y que tiene que ver con las técnicas narrativas, ¿no? Busca un lugar tranquilo, escribe sobre lo que está pasando y sobre lo que está sintiendo. Escribe en primera persona, sin hacer juicios, sin regañarte, centrándote sobre todo en tu parte emocional. Este ejercicio ayuda mucho cuando las personas están como muy bloqueadas, ¿no? Y que, pues acuérdense que es un mecanismo de afrontamiento y que les cuesta trabajito como otra vez contactar, es que no he llorado, es que no puedo llorar. Bueno, pues vamos como a desbloquear eso
y las técnicas narrativas nos ayudan mucho a ese bloqueo. Nos ayudan a volver a contactar con emociones, con pensamientos, nos ayudan también a hacer catarsis, nos ayuda a comunicarnos de manera simbólica y pues bueno, ya entre otros beneficios ya más personales, ¿no? En la estrategia 2, la guía le da mucha importancia a esto, que pareciera como que es obvio, ¿no? Pero que es el llorar. La menciona ahí que hay estudios que revelan que las lágrimas contienen hormonas del estrés. Por eso a veces también lloramos cuando estamos estresados, ¿no? A través del llorar vamos a liberar estas hormonas del estrés, reduciéndolo, y el llorar tiene un efecto además, pues, sedante, ¿no? Relajación. Y pues después de llorar tiene un efecto también antidepresivo. Entonces, no importa si los primeros días andan llorando por todos lados, no importa, está bien. Ya después eso se va como acomodando, ¿no? Para ciertos momentos, para ciertos lugares, pero al inicio no importa. Es que cada que me pregunto lloro, pues está bien, ¿no? Llorar también es estar haciendo algo para poder transitar el proceso. En la cuarta estrategia hace énfasis en este tema que hablábamos de la ansiedad. Cuando estamos en un proceso normal de duelo, por ejemplo, en donde sabemos que el familiar ya lleva mucho tiempo, años, meses enfermo, y que nos hemos ido adaptando poco a poco a la idea de que no está, llega el momento, nos despedimos, lo atendimos como pues, decidimos atenderlo, le hacemos sus rituales de despedida. Va a haber tristeza, por supuesto, como decía Dante, pero no va a haber angustia, no va a haber ansiedad. Pero por las características que ya hemos mencionado, hay en estos duelos un nivel de ansiedad muy alto. Entonces, la cuarta estrategia se refiere a reducir estos niveles de ansiedad. ¿A través de qué? Pues lo que ha sido por mucho tiempo lo más efectivo, que son estas técnicas de respiración, de distensión muscular, incluyéndole un poquito de actividad física, pero pues que le ayude a la persona a ir como bajando esos niveles de ansiedad que pueden llevarla a no dormir, que pueden llevarla a crisis. Y por último, la estrategia 5 de esta guía va a la parte cognitiva. Y pues se refiere a ir haciendo un manejo cada vez más adecuado de los pensamientos desagradables. Lo que nos decimos y la manera en que nos hablamos, el discurso interno, va a influir mucho en nuestro estado de ánimo. Reconocer que pues, un pensamiento nos está siendo ahí como constante y está siendo negativo, que está siendo dañino, y aprender a expresarlo de una forma menos dañina, pues nos ayuda a que no incrementemos el malestar, que de por sí pues ahí va a estar, pero si yo lo alimento con pensamientos desagradables, pues eso me va a llevar a la ansiedad, me va a llevar a la crisis, o me va a impedir pues empezar a retomar algunas cosas. Nos pone ahí un ejemplo como el estoy triste, y si lo reformulamos de otra manera, nos abre una puertita para ir trabajando con los pensamientos. Si en lugar de estoy triste dices estoy pensando que estoy triste, bueno, ¿y por qué piensas eso, no? Hablábamos la vez pasada, alguien nos comentaba, ¿no? De sus estrategias y decíamos, bueno, cuando esos pensamientos sean de mucha culpa, bueno, pues entonces nosotros darles la otra posibilidad de pensarlo de una manera más adaptativa, más funcional. Es que pude haber hecho más. ¿De verdad podías hacer algo más? A ver, reformula, a ver, piensa, ¿no? ¿De verdad podías? Y las personas, la mayoría de las veces dicen, no, hice todo lo que estaba en mis manos. Ok, entonces ya no te digas que pudiste haber hecho más. Mejor di, hice lo que pude en ese momento, en ese contexto, con esos recursos,
y lo que hice pues tenía una buena intención detrás y creyendo que hacía lo correcto, ¿no? Entonces, aprender a reformular te ayuda mucho a manejar estos pensamientos desagradables. Pero fíjense, la persona no puede reformular o atender a cambiar estos pensamientos desagradables cuando está en el momento de shock y de consternación. Va a poder reformular ya hasta que bajó un poquito el dolor, ya hasta que es manejable el dolor, ya hasta que bajó un poquito la ansiedad. Por eso, pues las estrategias primeras tienen que ver con el acompañamiento, el validar las emociones, el liberar, el llorar. Esta estrategia, pues ya es un momentito más avanzado el proceso. Fíjense, y muchas personas se centran más bien en el ejercicio y la técnica, y lo que queremos aprender es ejercicios para poder trabajar el duelo. Pero no es nada más tener una lista de ejercicios que podamos hacer. Necesitamos saber en qué momento es más útil una técnica que otra, en qué momento ya la persona está lista pues, para poder empezar a trabajar esto de los pensamientos, ¿no? Por eso necesitamos pues, todo este contexto del que hemos hablado en las sesiones pasadas y si se dan cuenta es como mucha sensibilidad, ¿no? Para observar, para ir viendo en qué momento ya podemos utilizar esta actividad o ejercicio. ¿Mm? Bueno, este es de los españoles, el Colegio de Psicología de Andalucía. Ah, pero nosotros también tenemos nuestra guía, ¿eh? Y obviamente pues está pensada también en nuestro contexto, pero pues nuestros contextos más urbanos, ¿no? No he encontrado una guía que aborde como este tema de los duelos en contextos más rurales y que sería necesario, porque como decía Naye hace un ratito y nos describía cómo es en su comunidad, hay muchas comunidades en donde todavía se necesitan como otro tipo de intervenciones más comunitarias o más sociales. Pero bueno, esta es la guía que la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente generaron. Ajá. La guía anterior hablaba como de estas estrategias, es decir, los elementos que tenemos que atender. Esta guía hace una propuesta para abordar pues, el proceso de duelo en 3 fases, como en 3 etapas. ¿Ah? Y en esta fase 1, que denominan ellos afrontar la pérdida, dice que nos tenemos que concentrar primero pues, en transmitirle al doliente pues, que nos importa su pérdida, que sentimos que nos lastima también su pérdida. ¿Y por qué hace énfasis en esto? ¿No? Pues porque necesitamos primero hacer ese contacto emocional con el doliente. Si no podemos hacerlo, no importa que tengamos la mejor guía, los mejores pasos, si nosotros no hacemos ese clic emocional con la persona, no va a funcionar, no se va a sentir en confianza de hablar, de exponer su sentir, sus pensamientos. Entonces, sí son importantes las guías, los protocolos, por supuesto, pero si no nos acercamos, como decíamos la vez pasada, con esta actitud de empatía, de aceptación del otro, de interés genuino en apoyarlo, en ayudarlo, no se va a poder, aunque tengamos la guía y digamos, pues, ¿en qué paso me equivoqué, no? Nos permite, dice, es importante pues transmitirle esta empatía, ¿no? Que nos importa su pérdida, que lo sentimos. En esta fase 1 de afrontar la pérdida es importante también que el consultante reconozca los beneficios de compartir su experiencia, o sea, de no guardárselo, de no callárselo, de no vivirlo de esta manera heroica, decíamos, ¿no? Esta primera fase, bueno, aquí hacen un poquito más de clínica, dice, es importante que incluso en estos primeros momentos que las personas se acerquen, podamos identificar rasgos de su personalidad para ver si no hay algo que se le pueda complicar,
que podamos identificar los mecanismos de defensa a los que recurre, que podamos identificar cuáles son sus factores protectores o con qué cuenta la persona, y también, por supuesto, cuáles son sus factores de riesgo. Es que de por sí ya le habían diagnosticado depresión, ¿no? Es que no tiene familia cercana, es que acababa de perder a un ser querido el año pasado. Entonces, poder evaluar, hacer una identificación de todo esto también es importante, es nuestro contexto. Validar emociones. También, igual que en esta va a ser una constante en todos los protocolos y en todas las guías, que el consultante podamos validarle esas emociones y trabajar con las técnicas de relajación. Bueno, acuérdense que en el contexto actual de la salud mental, sobre todo en la Ciudad de México, hay un enfoque muy todavía de tipo cognitivo-conductual. Entonces, por eso, en esta primera fase nos dicen, usa la relajación, usa el mindfulness y llévatela con eso para que baje la ansiedad y puedas empezar a trabajar con el doliente, pues ya que haya bajado la intensidad de la ansiedad y de la emoción. Esa es en la primera fase, la parte en la que la persona tiene que afrontar la pérdida. Sí, Clau, adelante. O o bueno, no sé qué, no cómo entre. En esta primera fase, digamos que en donde tratamos de mencionarle al doliente que también sentimos el dolor, de esta forma podríamos como transformar lo que veníamos platicando, ¿no? De que pues no tengo ese primer contacto con los otros y el que el psicólogo se ponga como oye, es que no sé si mencionarlo así, como a su nivel, le va a permitir poder hablar de tal forma que se sienta como si estuviera hablando como con un amigo y no tanto con un profesional. En algún momento podría rayarse esa línea y caer en otra situación y no precisamente en ayudarlo, o sea, ¿cómo evitar el que, o sea, sí sé que te duele y también siento tu dolor, pero cómo no llegar, porque digo, a mí me ha pasado, a brincarme esta parte de lo profesional y no volverme su amigo y pensar, el paciente pensar que, bueno, pues es que como sí me entiende, ya lo voy a tratar como el cuate. ¿Cómo podríamos cuidar esta parte para que no se vuelva, pues, algo negativo en lugar de algo positivo? O algo informal, ¿no? Bueno, aquí mencionábamos ahorita esto, ¿no? ¿De qué maneras entonces la pregunta es, ¿de qué manera transmitirle al doliente que lo sentimos y que nos importa su pérdida sin que se pierda como esta línea? Híjole, Clau, bueno, a ver, vamos a escuchar a los otros, porque yo a veces creo que rebaso esa línea, y si no estuviéramos en pandemia, la manera de hacerle saber al otro que me duele también lo que le está pasando y que me importa, a veces es hasta dándoles un abrazo, ¿no? Ya después de que le di el abrazo, ahora sí, dime, háblame, ¿no? Yo soy muy mala para eso a veces de las, eh, de las líneas, ¿no? Pero a lo mejor no lo podemos permitir un momentito y después pues ya te pones otra vez a hacer tu trabajo. Pues es que como yo soy muy fan de Rogers y de Víctor Frank, pues ellos no tienen problema con que tú muestres esta parte humana y que a lo mejor hagas ese contacto humano, ¿no? Y a mí la verdad es que en algunas circunstancias con determinadas personas me ha tocado hasta que cuando los veo y les doy el abrazo, pues hasta a mí se me sale la lagrimita, ¿no?
Y después de eso, pues ya, lo abrazas, respiras, ok, siéntate, ¿no? Pero creo que sí tienes razón, hay que tener esta línea. En una de las guías, no es esta, en la de México, es una de las guías, viene incluso hasta como unos textitos de cómo dar malas noticias, de cómo anunciar el fallecimiento de alguien por teléfono, de cómo hacer una carta de condolencias, y que pues a lo mejor, Clau, eso nos puede ayudar como a no rebasar la línea, ¿no? Que tú pues tengas como pues, tu discurso híjole, ¿qué le digo, no? Y ellos lo sugieren incluso, ¿no? Que a veces cuando las personas están en sesión virtual y demás, pues puedes enviarle la cartita de condolencias, puedes enviarle el mensajito de condolencias. Y pues bueno, son maneras, ¿no? Sí, Oscar. Hola a todos, buenas tardes. Mira, Clau, respondiendo un poco a tu pregunta, a tu cuestión, yo creo que la clave está en ese punto que dices que reconozca los beneficios de compartir su experiencia. Esto es súper importante porque, mm, no sé, una de las cosas que yo me he dado cuenta en el trabajo con niños, con adolescentes y también con adultos al abordar este tipo de situaciones es que muchas veces las personas, a pesar de estar tristes, a pesar de obviamente estar sufriendo pues esta pérdida, estar en este proceso de duelo, lo que menos quieren es compartirlo con personas cercanas a ellos. ¿Por qué? Pues porque también se dan cuenta del dolor que esas personas cercanas a ellos están experimentando. Y entonces de repente dice la hija, ¿no? Por ejemplo, es que yo no le quiero decir a mi mamá que estoy triste porque perdimos a mi tío, pero porque no se lo quiero decir porque mi mamá se va a poner todavía más triste, ¿no? Entonces yo creo que el punto, aquí una clave, algo que es así como súper importante, es que los consultantes reconozcan los beneficios de poder compartir esas cuestiones con nosotros. En alguna ocasión alguien, no recuerdo quién, y me lo decía como manera de broma, ¿no? Pero es algo bastante cierto. Y decía, yo veo a los psicólogos como un bote de basura en donde las personas que no sabemos de psicología vamos y tiramos como todo lo que no queremos y luego pues ahí como que se lo dejamos al psicólogo, ¿no? Aquí entra pues esta parte obviamente de profesionalismo y de que, como lo comentaba Maggie, ¿no? A veces sí tenemos que tener como un poco de cuidado. Hay veces que de acuerdo a las situaciones, pues a lo mejor te puedes acercar un poquito más a la persona, obviamente el transmitir que estás sintiendo, te está importando lo que esta persona te diga, pero finalmente también tenemos que cuidar mucho eso. Y, una de las cosas que a mí me funciona con los adolescentes, por ejemplo, es decirles eso, es decirles, oye, ¿sabes qué? Mira, tú todo lo que digas aquí, pues aquí se va a quedar y no te preocupes, yo no se lo voy a decir a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, tu hermana, etcétera. Y finalmente esto también como que les genera tranquilidad a las personas, pues para que puedan expresar lo que están viviendo en ese momento, ¿no? Lo que están percibiendo también como de su entorno y esto que nos lleve a al siguiente punto, que es precisamente identificar esos rasgos de personalidad y esos mecanismos con los que cuenta cada persona. Después de todo esto, pues créeme que es algo como súper efectivo el hecho de que ya cuando la persona reconoció ese beneficio de compartir su experiencia contigo, con una persona externa a su familia y externa a la mejor a la situación que está viviendo, identifica sus rasgos de personalidad, los mecanismos de defensa, y entonces aquí es cuando esas emociones pareciera como de manera metafórica, como en el Tetris, ¿no? Como que se van acomodando para ir quitando un poco de ese peso. Al final, pues obviamente sabemos también que no va a ser un proceso de 2 sesiones o de 3 sesiones o de 4, ¿no? O sea, esto ya va a depender mucho de esos, de esos recursos psicológicos que la persona tenga y de los recursos psicológicos que vaya desarrollando, pues obviamente con tu orientación como profesional de la salud mental. Al final, esto es a mí lo que me ha funcionado y pues a lo mejor es algo que necesitamos poner a veces más en práctica,
porque cuando hablamos de pérdida, pues claro, todos nos ponemos un tanto melancólicos, un tanto tristes, porque recordamos a aquella persona cercana a nosotros que partió o esa pérdida que tuvimos, y de alguna manera eso está bien, porque nos permite precisamente el sentir y el darle esa importancia a lo que nos está diciendo la otra persona, pero finalmente debemos de mantenernos en esa cuestión de ok, te voy a escuchar, ok, vamos a trabajar en esto y eso a ti te debe de ayudar más que cualquier cosa el hacerlo en un entorno en donde nadie te va a juzgar, en donde nadie te va a regañar, en donde nadie te va a cuestionar de una manera mala, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor eso te puede ayudar, Clau, pues para plantarte un poquito mejor en esas cuestiones al tratar este tipo de pérdidas o de duelos. Gracias. Gracias, Oscar. Que yo me formé en un modelo muy, muy humanista, en donde incluso está hasta permitido que si crees que algo de tu experiencia o de algo de la experiencia de otro consultante o de otro paciente le puede ayudar a tu paciente que tienes enfrente, lo puedes hacer. No quiere decir que pues, vas a hablar toda la sesión de ti, de lo que tú viviste, ¿no? Pero que sí puedes retomar tu experiencia o la experiencia de alguno de tus consultantes, sí lo puedes retomar y sí puedes como darla, ¿no? Pero sí hay que ser muy cuidadosos con esta, con esta parte. Por supuesto que no con todo se puede, por ejemplo, pues, darles un abrazo o tocarles el hombro a manera pues te entiendo, claro que no. Sí tenemos como que evaluar un poquito esto. Sí, Pati, adelante. Yo, ya está bien. Adelante, Hola, adelante. Maggie. Hola, hola. Soy Azucena. Hola, Azucena. Sí, gracias. Yo voy a aportar algo en base a mi experiencia y también mi formación es humanista, es gestal. Yo, en relación a la pregunta que hacía la otra compañera, la otra psicóloga, yo creo que lo que se siente para hacer el acompañamiento, en esta parte de decir si se traspasa la línea o no, yo creo que también hay que tener muy en cuenta el ser auténtico. No podemos pasar esa línea, como ella dice, en la parte humanista no hay línea, pero hay que ser auténticos. Se siente, cuando tú estás en la parte de la terapia, esta parte de transmitir y sentir lo que la otra persona siente es ser auténtico, es lo que yo aportaría, ¿no? No podemos fingir sentir algo por la otra persona y decir, ay, creo que te puedo entender. No, es ser muy auténtico, es de verdad tener esta empatía y de verdad estar escuchando, ¿no? Es difícil porque también es un entrenamiento, ¿no? En esta parte de sentir y poder transmitir que en verdad estás con él. Entonces es como la parte que yo quiero nada más aportar, ¿no? La parte de la autenticidad al momento de acompañar a alguien. Sí, obviamente, gracias, gracias, Azucena. Nosotros pues ya tenemos como nuestro propio proceso, ¿no? Entonces eso te permite ser auténtico esta vez, pero hay muchos canales, Clau. Podemos a través, incluso hay hasta este canal invisible, ¿no? De la energía, de lo que sientes, que el otro le importa, ¿no? Tenemos el canal verbal, por supuesto, manifestarlo. Tenemos el canal escrito, la palabra escrita, para también hacérselo saber, como lo propone la guía de manda un mensajito de condolencias, manda una cartita de condolencias, pero demuestra, ese es el punto, demuestra de alguna manera pues, que estás entendiendo al otro, que te importa el sufrimiento y el dolor del otro. A veces hasta diciendo cosas como, no importa la hora que sea, si entras en una crisis, llámame, ¿no? Yo voy hasta diciendo cosas como yo voy a acompañarte en tu proceso, gracias por permitirme acompañarte en tu proceso, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor habrá quien se le dé más como esta parte de la formalidad y va a mandar su mensajito de condolencias más formal
y todo, ¿no? Pero yo creo que cuando nosotros tenemos pues nuestro proceso, estamos trabajando en nosotros, en esos momentos, lo que te salga sin rebasar, como decíamos, esta línea y que el otro lo ve como auténtico, lo valora, ¿eh? Sí lo recibe, pues, ¿no? Sí conecta con nosotros. Muy bien, déjenme nada más terminar esta intervención y lo de esta guillita. Y levantó su manita, ¿quién? Ya no vi quién tenía. Manuela. Sí, ahorita continuamos, Manuela. Dame un segundito nomás. Decíamos que esta guía estaba dividida en 3 fases. La primera, ¿no? Cuando era el afrontamiento de la pérdida. Ahorita, en la fase 2, se centra en toda la parte de los rituales alternativos. Y la guía nos dice, bueno, que tenemos que partir de esto, ¿no? Que todo ritual va a ser un acto simbólico que nos permite procesar un evento psicológico, pues en la realidad, en lo práctico. Y que, bueno, para considerar cuáles rituales necesita el consultante, necesitamos primero ser respetuosos con las creencias y con las costumbres de los dolientes. Por eso hacemos esta exploración, en qué cree, cuál es su religión, qué se hace en su comunidad, en su familia, cómo se viven los duelos. Y decía que de aquí podíamos derivar, ya sea en rituales alternativos o en rituales tradicionales, ¿no? Y pues ya dijimos que los tradicionales van a estar limitados, pero aún así puede haber maneras de hacerlos, ¿no? Misas virtuales, los rosarios de manera virtual o algunos otros rituales pues ya como sustitutivos, ¿no? Hace énfasis en esta fase en lo que decíamos de las técnicas de tipo narrativo. Dibujar, escribir cartas, llevar una especie de diario de cómo me voy sintiendo. Y esta frasecita, ya mezclé yo aquí 2 guías, pero esta frasecita decía en otra guía, ¿no? Una carta puede ser una visita que no puedes hacer, ¿no? Y desde que te tomas el tiempo de sentarte a escribir, desde que pones en orden lo que está aquí en tu cabecita y lo pasas al papel, va generando estos cambios. Habla, pues, nos propone, pues, reuniones virtuales con la familia. Si no pueden visitarnos, pues, bueno, hacer estas visitas virtuales, estas videollamadas. Hace énfasis en no excluir a niños, no excluir a las personas de la tercera edad de los rituales. A veces, ahorita que lo mencionaba Oscar, ¿no? Con respecto a los niños, a veces no queremos ni llevarlos a la funeraria, ni al sepelio, ni al panteón, ni a ningún lado, porque están chiquitos y eso les puede afectar. Pero créanme que de verdad los niños procesan mejor los duelos que los adultos. Y es mejor siempre para los niños saber, bueno, eso ya lo hablaremos después, pero es mejor para ellos saber porque su cabecita va a generar fantasías, ideas equivocadas, historias, a veces bien distintas a lo que pasa en la realidad. Entonces, no hay que excluirlos para que estén cerca de lo que realmente está ocurriendo. Nos propone, pues, los altares, ¿no? Los altares en donde, pues, coloquemos la foto, la veladora o los artículos de la persona fallecida y tengamos un lugar a donde específicamente ir, hablar con él, llorar. Si se dan cuenta, primero era, pues no importa, que la persona llore donde pueda, ¿no? Como pueda. Pero poco a poco este tipo de rituales nos van como diciendo, ok, aquí tienes un espacio, cuando acabe el día, cuando acabe tus actividades, pues acércate, ¿no? El generar estos álbumes, eso va a empezar a mover las emociones, como ahorita Anita lo escribía en el chat. Primero me quedo mucho en el enojo, me quedo mucho en la tristeza, pero cuando empezamos a hacer estos álbumes, pues van a moverse otro tipo de emociones. Y a lo mejor estoy llorando, pero también me río, ¿no? A lo mejor estoy triste, pero empiezo a estar agradecido o agradecida con esos momentos, con esas experiencias y le damos un poquito de dinamismo
al duelo, sobre todo esto del álbum, del video, con la persona fallecida. A mí me gusta mucho sugerirlos cuando veo que están muy atorados en el tema del enojo o en el tema de la culpa o en el tema de la tristeza, porque le imprime dinamismo a las emociones, se empiezan a mover otro tipo de emociones. Esta de la carta en espejo, bueno, la carta es un recurso bien utilizado, pero también podemos tener como muchas modalidades. Esta carta en el espejo, pues no es otra cosa más que que la persona pues escriba su carta de lo que sea, ¿no? De despedida, de por qué se siente culpable o de lo que quedó pendiente o de lo que no le dijo. Y en el ejercicio se hace a manera de espejo. Me la da y yo leo lo que la persona escribió. La otra persona me escucha y al escucharme, al escucharse a través de mí, empieza a modificar y después le pregunto, ¿qué piensas de esto que escribiste? ¿No? Híjole, que creo que estoy muy enojado, ¿no? Ah, ok. ¿Qué piensas de esto que acabo de leer si no fueras tu carta, ¿no? Bueno, pues pensaría que esa persona está muy triste aunque no se dé cuenta, ¿no? Y empezamos a hacerla de espejo para que el otro empiece a darse cuenta, empiece a contactar, empiece a identificar lo que lo está atorando. Y bueno, aquí hay como cosas a favor y en contra, ¿no? Las redes sociales. Todos hemos visto que pues a lo mejor muchas personas publican, ¿no? En sus redes sociales y a algunos se les hacen faltas de respeto y otras personas pues lo hacen, ¿no? Como de una manera muy natural. Acuérdense que estamos en un proceso de duelo en donde ninguna conducta es anormal, donde todas las conductas cumplen una función. Entonces, la guía dice que si las personas pues, quieren publicarlo en redes sociales, está bien, porque van a recibir como esta contención social cuando les comentamos, cuando les mandamos el abrazo, cuando les escribimos pues que se recuperen pronto, pues que lo sentimos. Y bueno, pues al final las redes sociales también sirven para algo. Entonces tampoco está mal, porque luego los papás se enojan y dicen, es que ¿por qué el hijo lo puso ahí? Bueno, pues si él lo necesitaba y eso a él lo hace sentirse bien, no pasa nada, ¿no? Está bien. Es que ¿por qué mejor no se pone a rezar? Bueno, pues es que el hijo en este momento de adolescente requiere otro tipo de contención, ¿no? Entonces, no pierdan de vista que pues estamos en este proceso y que ninguna conducta es extraña, ¿no? Y en la fase 3, que ya está más enfocado a la adaptación a la pérdida, pues la guía nos invita a alentar a que se retomen las actividades, los proyectos previos o las actividades nuevas. Nos dice que prestemos atención a las conductas de autocuidado, de las que ya hemos hablado. Y pues bueno, ya ir cerrando aquí la parte final de nuestra intervención, agradeciendo pues que nos permitieran acompañarlos en el proceso, señalarles, aquí hay mucho de reforzamiento positivo, ¿no? Señalar lo valioso de su experiencia, lo generoso que han sido al compartir todas esas cosas tan íntimas con nosotros, señalarles todo lo que han hecho bien, lo que les ha funcionado, lo que se han atrevido a hacer. Y empezar a preparar las actividades de cierre. A mí me gusta hacerlo con esto que les decía hace ratito, ¿no? La carta de apoyo. Cuando yo ya sé que es de las últimas sesiones en este procesito de acompañamiento de duelo, una de las sesiones cuando llegan y se sientan, pues yo les empiezo a contar el caso ficticio o real de algún otro de mis consultantes, de mis pacientes que están pasando por la misma situación. Y le digo, a ver, no sé, ¿no? Juan, siéntate, pásate, ¿cómo estás? Sí, hoy que quiero iniciar la sesión comentándote
el caso de uno de mis consultantes, puede ser ficticio o real. Le empiezo a platicar, fíjate que esta persona también perdió a un ser querido, lo perdió en estas circunstancias, y le empiezo como a narrar el caso. Y te voy a pedir un favor. Eh, ¿Le podrías escribir pues estas palabras de apoyo a, a alguien, pues a esta persona que pues la está pasando mal? Tú has pasado por un proceso similar y pues ¿qué crees que esa persona necesita escuchar? ¿No? No es lo mismo que se lo diga yo a que se lo digas tú que ya lo viviste. Entonces, muy motivados siempre, empiezan a escribir, ¿no? ¿Qué le dirían a la otra, a la otra, a la otra persona, ¿no? Y nos ayuda esta carta de apoyo a saber cómo ha transitado él todo el duelo, lo que le costó más trabajo, el cómo lo vivió, qué recursos utilizó, y nos ayuda a saber que, pues, cómo se encuentra ya en este momento de su proceso. Y bueno, y luego la uso también para el otro lado, ¿no? Cuando las personas llegan muy, muy tristes, decirles, bueno, este es lo que escribió alguien que vivió el mismo proceso que tú, ¿no? ¿Para qué? Pues para que del otro lado confíen, generen esperanza, generen fe en que van a poder, en que si alguien más pudo, pues también ellos van a poder. Es un ejercicio eh, muy bonito. Y pues esa sesión se centra en eso, en ir platicando sobre lo que esta carta de apoyo nos va diciendo de su proceso. Hay quienes les dan diplomas, donde les ponen cosas bonitas, frases bonitas se le entrega este diploma a fulanito de tal por haber sido valiente, por haberse atrevido a, a- a vivir el proceso. Bueno, aquí ya depende pues de la persona y de lo que ustedes pues, planifiquen como para el cierre de estos procesos, ¿no? Bueno, esta es la guía, la de nosotros, la que se generó en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y pues vean, esta es un poquito, hace énfasis en algunas otras cosas, ¿no? Sí, Manuela, ¿nos querías comentar algo? Es referente a lo que estaban diciendo. Sí, adelante. Creo que sí es importante el contacto, bueno, decíamos en tiempo atrás, el contacto físico, y el saber que te entiendo, porque a veces como consultante dices, chispas, es que soy una cantidad de dinero y nada más me está tratando como especialista y nada más me va a escuchar. Tuvimos un familiar que tuvo una pérdida y ella decía, yo no le voy a ir a pagar al psicólogo nada más para que me escuche. ¿Por qué? Porque a veces no sienten que nada más es eso, escuchar, pero que no te comprenden porque es parte de tu trabajo. Lo que decías ahorita, creo que es importante la parte de contacto físico porque se abren más rápido, te sienten cerca, te sienten que realmente estás para ayudar. Ayer también tuvimos un curso por parte del colegio donde trabajo y era lo que nos decían, el que creas, te sientas identificado con la otra persona porque sabes lo que es una pérdida, te abre más rápido, hace que el doliente se suelte más. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues ya tuvo esa pérdida, ya entiende mi dolor. Porque a veces cuando te daban el pésame decían, ay, entiendo tu dolor, pero ya deja de llorar. Y ya déjalo descansar, ya déjalo tal. Pero cuando hablas ahora sí que de doliente a doliente y que sabes su dolor, creo que es cuando se sueltan más rápido. Ahora yo tengo una duda. Un familiar sigue con esta pérdida, ya tiene tiempo, y ella nunca pudo llorar, nunca decía, es que me tienen que ver fuerte, mi mamá me tiene que ver fuerte, perdió a su mamá. O sea, me tengo que ver fuerte. Nadie me debe de ver llorar porque me van a considerar débil. Entonces ella, por no llorar en su debilidad, le dio un preinfarto, ha estado muy mal físicamente, pero está negada a tomar terapia a esta fecha. Y han pasado más de 10 años que tuvo esta pérdida y no, o sea, ella cree que no pasa nada, que todo está bien, pero su salud
ya se está viendo afectada. Y aquí ya es un duelo de los que hablábamos, de los duelos complicados, que ya se volvieron, pues, persistentes, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos en la sesión 2 de lo que el DCM hablaba, Sí. decía sobre los duelos persistentes? Híjole, pero pues aquí sí es mucho del trabajo de sensibilización, de que, pues bueno, a lo mejor lo emocional no lo quieren atender, pero ya cuando empiezan a atender lo físico y se dan cuenta, pues, o el médico les señala que detrás de eso hay todas estas emociones, a lo mejor ya lo empiezan a considerar, ¿no? Pero pues sí es importante como hablarlo, dialogarlo. Tienes esta parte que mencionabas de cuando tú has vivido una pérdida, te vuelve más empático con el otro, y sí, seguramente sí es así, pero lo difícil está entonces en desarrollar esta empatía y este entendimiento del otro, aunque tú no hayas vivido las situaciones, porque si no, imagínense, los psicólogos tendríamos que haber pasado y sufrido de todo para poder ser empáticos con el otro, tampoco es posible, ¿no? La empatía, a veces malentendemos la empatía y de manera popular, coloquial, la gente dice que la empatía es ponerte en los zapatos del otro, pero a veces no es posible porque tú no viviste lo que el otro vivió, tú no tienes el contexto del otro. La empatía de manera más teórica, más profesional, nos dice que la empatía es poder entender al otro en su contexto, ¿no? Si yo trato de entender al otro desde mi contexto, desde lo que yo he vivido, desde mi manera de pensar, no voy a poder ser empático. Pero si trato de ver al otro dentro de su contexto, bueno, pues entonces, aunque yo no haya vivido eso, voy a poder ser una persona empática, ¿no? Entonces, claro que nos hace más humanos, nos conecta más, con nosotros también lo hemos vivido, pero no siempre. Y conectar con el otro, pues Clau lo mencionaba hace rato, ¿no? También es un límite, porque pues tampoco se trata de que en la sesión pues yo termine hablando y llorando de mi pérdida para generar esa empatía, ¿no? Sí se lo puedo mencionar, pero, pero hasta ahí, ¿no? Porque el consultante es el protagonista. Luego tenemos esta guía que les digo que es la de, que es como una combinación de varios especialistas en duelo de varios países, que también fue editada en España, y esta hace mucho énfasis en las pautas de autocuidado. Plantean que la persona en duelo es como un equilibrista, ¿no? Y que va sobre un cablecito y que tiene que ir con mucho cuidado para no caer, ¿no? Hace énfasis en que debe de evitar las conductas autodestructivas, que es lo que más tenemos que estar cuidando, porque si no, esto va a hacer que el duelo se vuelva complicado. Y pues que tenemos que entender que en una situación de vulnerabilidad como lo es el duelo, hay a veces mucho riesgo y que practicar el autocuidado va a ser fundamental. Como si el consultante, el doliente, tuviera solo una misión en estas primeras semanas, y esa misión es cuidar de él. Esa misión es mantenerse con vida. Esa misión es no enfermarse. Esa misión es no caer en estas conductas destructivas. Y para la práctica del autocuidado, la guía divide en estas áreas, ¿no? La física, la emocional, la cognitiva y la espiritual. En la parte física nos invita a cuidarnos de esta manera, a comer, a hidratarnos, aunque sea, dice, dividiendo a lo largo del día en pequeñas porciones de comida, aunque sea poquito a lo largo del día. Nos invita a dormir, y aquí, si las primeras semanas es muy difícil y el doliente tiene que hacer uso de tés o incluso hasta de medicamentos para poder dormir, tiene que dormir. Eso es fundamental. Si no, después de una semana de que no duerme, va a empezar a tener otro tipo de afectaciones. Nos invita a escuchar lo que el cuerpo necesita, bueno, que lo invitemos a escuchar
lo que su cuerpo necesita, hacer un poquito de actividad física, de actividad recreativa, que en esos momentos, sobre todo si detectamos conductas de riesgo, que no fume tanto, que no consuma alcohol, que no consuma drogas, que le dé a su cuerpo esa parte de lo físico a través de los masajes, a que no se abandone, es decir, que se bañe, que se lave los dientes, estas cosas que para algunas personas en estas situaciones es difícil. Hasta dice que tenemos que salir a tomar el sol de vez en cuando, ¿no? Que el contacto con el sol, con la naturaleza, nos va a estimular. ¿Cómo cuidamos la parte emocional? Bueno, plantea pues, que es importante no reprimir las emociones, mantener contactos mínimos sociales. Es que no quiero ahorita ver a nadie. Está bien, es respetable, pero por lo menos tantito, un ratito nada más. Habla por teléfono, un ratito nada más, saluda a alguien, ¿no? Tener estos momentos de estar con nosotros, crear esto que denominan ellos círculos de seguridad. Haz una lista de las personas con las que cuentas y a quién le podrías llamar si no quieres hablar del tema, si quieres que te distraiga de otra cosa. Ah, pues mi prima tal, ¿no? Bueno, ¿con quién quieres hablar en caso de que sí necesites liberar tu emoción, que te escuche, que no te diga nada, que nomás te permita hablar, llorar? Ah, bueno, pues para eso tengo a mi hermana tal, ¿no? Y que vayan generando pues las personas sus recursos a los que pueden acudir en esos momentos, ¿no? Y pues bueno, dice no tomarse de manera personal las ausencias. Hay personas que en estos momentos, aunque quisieran, no pueden acompañarnos, ¿no? Tener nuestro espacio, nuestra casa, nuestro cuarto, ventilado, limpio, pues dentro de lo posible ordenado, estar en un espacio acogedor. Que el consultante sepa que puede pedir ayuda si es necesario y, bueno, en algunos casos, acudir a los grupos de apoyo. Ahí va a encontrar personas que han vivido lo mismo que él. ¿Cómo cuidamos la parte cognitiva? Bueno, primero, no exigir tanto a nivel intelectual. A veces nos saturamos de cosas y creemos que haciendo se nos va a pasar, se nos va a olvidar, el dolor va a ser menos, pero lo único que vamos a hacer es desgastar nuestra mente, ¿no? Entonces, no exigirnos demasiado a nivel mental. Es que no pone atención en clase. Está bien, está bien. Oye, han pasado 2 semanas, han pasado 3 semanas. Es que no me puedo concentrar en el trabajo. También es lo esperado. Haz lo que puedas, ¿no? Sobre todo en temas que nos exigen un nivel mayor de concentración y de atención. ¿Cómo cuido mi parte cognitiva? Bueno, evitando todos estos pensamientos que, que me contaminen, que me generen más estrés. Ayudar a ordenar nuestra mente, redactando nuestros objetivos, lo que yo quiero conseguir a corto plazo, aunque sea mañana lo que yo quiero conseguir es bañarme, o mañana lo que yo quiero conseguir es dormir. No tomar decisiones importantes que lo único que hacen es generarnos más estrés y que no estamos en condiciones de tomarlas. Empezar a pensar en cómo le vamos a dar salida pues, a los objetos de la persona que ya no está, qué podríamos hacer con ellos y bueno, podemos estimular esta parte pues también leyendo libros, viendo películas. ¿Cómo cuidamos nuestra parte espiritual? No religiosa, espiritual. Bueno, creando un espacio especial en donde yo pueda meditar, en donde yo pueda hacer un ejercicio de visualización o en donde yo pueda orar, lo que cada quien quiera realizar. Dice realizar una práctica de silencio diariamente. Una práctica de silencio no necesariamente que tengamos que rezar todos los días. Una práctica de silencio puede ser pasar 5 minutitos con nuestros ojos cerrados, concentrándonos en nuestra respiración o en donde yo pueda, pues,
hacer alguna meditación o lo que cada quien elija, ¿no? Buscar cosas que nos nutran espiritualmente y pues bueno, quienes sean religiosos pues buscarán sus lecturas de la religión, quienes no pues buscarán el arte a lo mejor los nutre de esto espiritual y el pintar, el hacer algo, ¿no? Y esta que es muy importante, encuentra una manera de seguir en contacto con tu ser querido. Una vez que vamos transitando en el proceso y nos damos cuenta que esta interacción física en este plano ya no va a ser posible con esa persona, tenemos que encontrar una manera en que vamos a seguir en contacto con ese ser querido. Hay personas que lo hacen a través de la oración. Hay personas que a través de los ejercicios del tipo la silla vacía, estas visualizaciones, pues son ejercicios que les permiten hasta hablar con su ser querido. Algunas otras pues deciden hacerlo a través de escribir, ¿no? Me decía una de mis consultantes, yo lo voy a hacer a través de cartas, ¿no? Entonces, yo cuando quiera comunicarme con mi mamá, lo voy a hacer a través de cartas. Ya hasta me compré un diariecito y así le puse a mi diario, ¿no? Cartas a mamá. Y entonces ahí le escribo cómo viví primero, pues, fallecimiento. Después le he ido poniendo anécdotas hoy me acordé de esto, ¿no? Y cosas que vivimos. Al otro día le cuento o en otro momento le cuento un problema que tuve. Y eso me ha ayudado a saber que pues puedo estar en contacto con esa persona más allá del contacto físico, ¿no? Aquí pues nosotros tenemos que ofrecer las opciones y la persona pues va a elegir con la que se sienta más cómoda. ¿Mm? Y esta que es mi favorita, porque si bien no está como diseñada como las otras con estrategias muy específicas, creo que pues esta está diseñada de manera que cualquier persona que haya tenido una pérdida la puede leer. No habla de estrategias así como para psicólogos y demás. Es una guía para que esas personas que han perdido un familiar puedan leerla y puedan ir avanzando ahí, pues como la guía las va llevando. Esta guía es del Colegio Oficial de Psicología de Madrid y hasta tiene un titulito bien bonito. Se llama su guía El adiós sin abrazos, ¿no? Y aquí pues nos va llevando a lo que vimos en las primeras sesiones de los momentos de duelo, lo que hace este duelo muy complicado, y luego pues nos lleva a través de estas preguntitas por las recomendaciones. El cómo me siento, y pues ahí hace énfasis en que pues la persona tiene que hablar de la pérdida, identificar sus emociones, ventílelas, déjese acompañar, y es como si le hablara directamente al doliente. ¿Ah? ¿Cómo afrontamos, cómo me enfrento a esta situación? Bueno, primero nos hace ver esto que platicamos en algún momento. El duelo no es, la sanación no es un proceso lineal, no es una escalerita, ¿no? Sino que pues es un proceso con altibajos, ¿no? Y a veces cuando creímos ya haber superado nos regresamos un poquito y otra vez volví a sentir enojo y está bien. La sanación pues tiene estas fluctuaciones. Nos invita a trabajar con objetivos realistas que nos motiven poco a poco, a que tengamos rutinas que incluyan actividades gratificantes. Sí, yo sé que en los primeros momentos no vas a disfrutar otra vez ver una película, pero poco a poco, ¿no? Yo sé que no vas a disfrutar comprarte y comerte la fruta que te gusta, pero hazlo poco a poco. Volveremos a generar pues este placer. Les dice a las personas pues que es importante que preparen esto que decíamos, ¿no? Las despedidas dentro de lo posible. Este es algo que esta guía considera. Prever futuras fechas de aniversarios. Va a llegar Navidad, va a llegar el día de su cumpleaños, va a llegar el día de la madre, va a llegar estos momentos significativos.
y nos tenemos que anticipar, no evitarlos, no evadirlos. Es que yo no quiero que sea Navidad, no. Afróntalo y planea cómo quieres vivirlo. Ah, bueno, pues me gustaría que el día que es su fecha de cumpleaños le hagamos una misa. Ah, bueno, pues entonces planéalo, ¿no? La mayoría de las personas lo que hacen es tratar de evitar este tipo de fechas, de conmemoraciones, de celebraciones, pero pues eso no funciona, ¿no? Tenemos que afrontarlo y tenemos que darles herramientas para que las afronten. Y también hace énfasis en no compararnos y en no comparar nuestro proceso con otros. Es que creo que el otro sufre más que yo, o que sufre menos que yo, o que creo que yo voy más mal que el otro, y pues que no dejemos que las personas se centren en eso, ¿no? Ser proactivo cuando necesitamos ayuda, a ir tomando decisiones solo del día a día. Las decisiones más abrumadoras, más estresantes pueden esperar. Que poco a poco retiremos las pertenencias de la persona fallecida y no tenemos que hacerlo solos o vivirlo solos, sino que pues podemos acompañarnos. Hay que fomentar pues el que la persona se acompañe, no que se aísle, incluso que se dé permiso para continuar con su vida sin que se sienta culpable. Es un fenómeno que experimentan muchos de los dolientes, ¿no? Y es que yo cómo me voy a reír, yo cómo voy a bailar, yo cómo voy a disfrutar de esto, pues si mi ser querido ya no está, ¿no? Y que cuando se pueda llevar a cabo, pues estas despedidas formales. Y ahorita que Manuela nos hablaba de este duelo complicado, pues también nos dice cuándo ya necesitamos pedir ayuda. Si después de 2, 3 mesecitos nos seguimos sintiendo estancados, si la negación se mantiene, si la sintomatología se mantiene o se intensifica, si recurre a conductas desadaptativas o autodestructivas, y si hay como ciertas condiciones que pueden alargar o complicar el proceso del duelo. Muy bien. Bueno, esas son las 4 guías. Se las voy a enviar de todas formas las 4 para que ustedes las tengan ahí y que podamos consultarlas, que podamos compartirlas incluso con las que son directamente para los dolientes, las podamos compartir con ellos. Muy bien, ¿alguien que nos quiera compartir algo más? De estas guías es importante que nosotros retomemos lo que nos sirve, lo que a nosotros nos puede funcionar, pero si se dan cuenta como que todas hacen énfasis como en ciertas cosas. Karen, adelante. ¿Quién más levantó su manita? Es que no vi quién. Naye. Ajá. Sí, ¿quién más? Yo, Maggie, en este sentido, nada más quisiera, digamos, consultar el tema de cómo es lo más recomendado brindar la atención. Ahorita por temas de COVID, pues muchas veces, o mucha gente lo hacemos de manera virtual, no presencial, ¿no? Pero mucha gente también siente que estamos como lejos, ¿no? Aunque sea de manera virtual. Y bueno, independientemente de eso, pues también de pronto si llegas a ser muy agresivo, vamos a llamarlo así, de decir, oye, si tu familiar falleció por esta situación, tú ya saliste negativo, o esta parte de cuidar pues también la integridad de nosotros mismos, porque al final pues estamos en contacto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pues saber esta parte, digo, quizá no va enfocado a lo que estábamos viendo, pero creo que es importante, bueno, saber su punto de vista, ¿no? Sí, primero tenemos que cuidarnos nosotros, si no, no vamos a poder prestar pues, estas ayudas. Y si vemos una situación, Karen, que nos pone en riesgo a nosotros de enfermarnos o de
algo, primero tenemos que esperar. Yo les doy las opciones, ¿eh? Yo les digo, mira, ¿de qué falleció tu familiar o tu ser querido? No, pues sí, fue de COVID. ¿Hace cuánto sucedió eso? ¿Alguien más se contagió? ¿Tú te contagiaste? Sí, y pues sí, las preguntas obligadas son esas, ¿no? Y ya saliste negativo en tu prueba. Sí, ya salí, ¿no? Ah, bueno, pues entonces yo te doy estas opciones, ¿no? De que pues, sea a través de manera virtual o que pueda ser de manera presencial bajo estas condiciones, ¿no? O si tenemos que esperar a veces unos 15 días más, se lo proponemos. Yo te propongo, si quieres, que hagamos una sesión virtual y en 15 días ya podemos estar teniendo las sesiones presenciales. Dales opciones, pues. Claro. Pero de que te tienes que cuidar primero tú, eso sí es Sin duda. así. Sí, yo, perdón, quizá era muy obvio, ¿no? Pero de pronto en esta parte de que la gente o sea, evidentemente viene, pues ahora sí que, dolida o pues muy sensible, pues igual, si se nos permite, ¿no? O si es adecuado, pues sí, hacerles las preguntas directas. Sí, de hecho, incluso, Karen, tenemos que evaluar si hay personas que por el tipo de duelo, las características, a lo mejor de la situación, a través de sesiones virtuales no va a ser posible, porque acuérdate que hay personas que requieren como mucha contención. Entonces, Claro. mejor nos esperamos, que nos tenemos que esperar un poquito más, pero verlas de manera Presencial. presencial. Ujú. Exacto. Muchas gracias, May. Es complicado. Yo tengo una familia ahorita completa en sesiones familiares por duelo, pero pues evaluando las condiciones, pues en sesión virtual se podía llevar sin problema. Tienen muchos recursos de protectores, de apoyo y demás. Entonces se podía, de acuerdo a esas condiciones, llevar así. Pero tenemos que evaluarlo. Y no tengan miedo de decir, ¿qué te parece si nos vemos en 15 días? ¿No? Para que yo te pueda dar la atención que tú mereces y como debe de ser. ¿Mm? Sí, ¿quién levantó su manita? Naye, ¿verdad? Adelante. Sí, me surgió una duda con respecto al duelo en redes sociales y esta Sí. parte en la que, pues sí, ¿no? Tendríamos que tener como un criterio mucho más amplio y pues no ver raro cómo las personas están viviendo su duelo, pero creo que nos estamos enfrentando a un nuevo panorama con respecto a cómo están viviendo el duelo en cuanto a redes sociales. Y a mí lo que me llega como a preocupar un poco es el doliente en el momento que está compartiendo pues su sentir o lo que está pasando en este momento, y las personas los tienden como a atacar mucho, ¿no? Sí hay muchas personas que son muy empáticas y son muy comprensivas y sí pues, logran expresar pues al menos sus condolencias y hasta ahí, ¿no? Como de manera muy respetuosa, pero también veo que las personas reaccionan pues de una mala manera y tienden a ser como muy agresivas con sus comentarios así como de, es que para qué lo pones, para que todos lo vean, y el doliente, no sé, como que se le suman más cosas, ¿no? En ese momento de su duelo. Esa es una parte. Y otra parte es esta en la que son nuevas maneras de pasar un duelo, ¿no? Me llamó mucho la atención justamente hoy, no sé si alguien más lo vio, yo lo vi en el Face, pero me parece que era de TikTok, una chica muy joven que perdió a su niña y entonces se ve en el video que yo de repente pensé que era una mamá cargando a su bebé normal hasta que ya hacen el paneo y entonces se ve que están como en una, ¿cómo le llaman? Pues capillita, donde tienen una cama con todos los juguetes de la niña, me parece que era como una niña como de unos 10 años más o menos, y el ataúd de la niña. Entonces, ya, en ese momento, ya que lo capté, me di cuenta que era la mamá cargando a su niñita que había fallecido, y un familiar fue quien
quien grabó toda esta situación. Entonces, pues esa fue básicamente la nota, ¿no? Que era una falta de respeto, por ejemplo, a la mamá y a la niña por estar compartiendo estas imágenes que muchas personas consideran que deben de ser como muy íntimas. Pero me parece, también por lo que alcancé a entender, era que pues la misma mamá estaba como de acuerdo que se compartieran estas imágenes porque era su intención, al menos de lo que expresaba el familiar, era que no querían que se quedara en el olvido tanto la niña como la situación que estaban viviendo, ¿no? Más allá del morbo que se generó y de cómo lo vieron muchas otras personas. Entonces creo que también tenemos como hay un nuevo panorama de cómo se van a ir abordando estas situaciones cada vez. Fíjate cómo esas cuestiones nos preocupan, y si nos vamos a otros momentos de la historia, era bien normal que la gente le tomara sus fotografías a los fallecidos, ¿no? Y que las tuvieran como su última foto de muerto, ¿no? Entonces, sí, de hecho hasta hay una enciclopedia de bellas artes dedicado a la muerte niña, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí tenemos que irnos adaptando a estas nuevas maneras. Y nada más brindarles contención, como resguardarlos, ¿no? Y yo les digo, bueno, pues si quieres hacerle un homenaje y subirlo a forma de homenaje y subirlo a las redes sociales, lo vas a poner público, solo tus amigos, les hago señalamientos de esto que puede pasar, ¿no? ¿Cómo vas a reaccionar? Para que pues ellos lo... Okay. Bien, ¿alguien más le gustaría compartir algo antes de cerrar la sesión? Dante, adelante. Sí, nada más por último, es una pregunta que solamente tengo. En el último slide, justamente hacen como la referencia, ¿no? De más o menos cuánto tiempo debería durar como esta parte de shock, ¿no? Y obviamente es, si pasa tanto tiempo, pues acude o pide ayuda, tal y tal. En el caso de nosotros, ese tiempo supongo que solamente es como un tentativo. Ahí, por ejemplo, ya podríamos tomarlo desde ese punto de vista de algo está pasando, me refiero ya a algo patológico, o el criterio es primero evaluar, evaluar y evaluar y evaluar. Esos 2-3 meses nos dicen que la persona no está transitando por el duelo. Exacto. Está como quedando atorada. Y cuando hablamos ya de algo persistente patológico, acuérdate que el DSM decía que después de un año. Ok, listo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues les agradezco su participación. La siguiente sesión lo que les voy a mostrar es un programa estructurado con formatitos y todo de lo que tenemos que ir trabajando. Es bajo un enfoque de algo que se denomina la terapia de aceptación y compromiso, que trabaja mucho a través de las metáforas, del uso de la visualización, del mindfulness, y que pues tiene como un programa estructurado. No quiere decir que ese sea el programa que tenemos que seguir, pero bueno, es uno de los más emergentes, de los más usados en situaciones así como de emergencia, pero que nos va a ayudar a conocer cómo es ese enfoque, cómo es ese programa, pero también pues nosotros tenemos que ir generando, planeando nuestro propio programa de intervención. A lo mejor, bueno, yo no soy fan de seguir así como los programas y las guías al pie de la letra, sino de rescatar lo que creo que puede ser útil y estructurar yo, pues un plan de intervención. Anita, decías que cuando alguien no puede llorar y te dice que quiere, pero no puede, bueno, tenemos que sensibilizar a través de la escritura, a través de los ejercicios de visualización, lo va a ir ayudando poco a poquito a ir destrabando. Y si te gusta trabajar con metáforas, este enfoque de terapia de aceptación y compromiso te va a gustar mucho porque son muchísimas metáforas con las que trabajamos. Pues les agradezco y les enviamos en estos días igual el link, las 4 guías,
Y pues bueno, yo las imprimí, yo tengo todas mis guitas aquí impresas y pues ya si ustedes quieren imprimirlas, pues también las pueden tener ahí. ¿Mm? Que tengan muy bonita noche y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bonita noche a todos. Buenas noches. Adiós, Azucena. Gracias, hasta luego. Bye. Adiós, Janet. Bye, bye.